Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia, solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te bendiga. Quiero
permanecer solamente. tus pensamientos. Que tu presencia nunca se aparte, Sí, Señor. de mí. Padre Santo. Derrama tu Espíritu Santo Sí, Señor. sobre nosotros. Santo. Es Mi precioso, Señor. Dios, Gracias, Señor. Jesús muy fiel amigo, Oh, sí, Señor. mi dulce Sí, Señor. camino. En quien podemos solamente Ven aquí, confiar. Señor Jesús. En quien solamente podemos estar seguros, Señor. En quien podemos, Señor, establecer, Señor, cada día, cada instante de nuestra Amigo vida. Jesús, Esa comunión que te esperas, Señor, de nosotros como tus hijos. Espíritu Santo, toma el control total en esta mañana, sí, Señor, Señor de todo lo que nos rodea, Señor. Ahí donde está tu pueblo, amado, ahí donde está tu familia, Señor. Jesús. Solamente tú Ahí eres donde está Dios. nuestra familia reunidas en sus hogares, Señor. Que cada uno de sus corazones sean afirmados. Que cada uno de sus corazones, Padre, sean afirmados, Señor. Y que nadie de aquellos que te hemos conocido retrocedamos hacia atrás. Ayúdanos, Señor, a proseguir adelante. Ahí donde están, Señor, mis hermanos, yo declaro una bendición, Señor. Y que pronto, Señor, nos volvamos a reunir y de esa manera proseguir, Padre, el llamamiento santo que tú nos has dado, Señor. Oh, en el cual, Padre, anhelamos siempre lo más profundo de nuestro corazón perseverar. Gracias, Padre Santo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por ser tan bueno, Señor, por ser tan bondadoso. Lo único que anhelamos en este día, Señor, es morar en tu presencia, Señor. Ahí donde están mis hermanos, Señor, que tu presencia los envuelva. Los que estén enfrentando cualquier necesidad, Señor, que sea tu presencia proveyendo, Señor, sanando, Señor, liberando, levantando el ánimo caído, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, Señor. Derrama tu presencia, Señor. Derrama de tu espíritu, porque ciertamente lo necesitamos, Señor. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, el derramamiento de tu Espíritu y necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Padre, gracias te doy en esta mañana gloriosa. Un día más, una oportunidad más, Señor, para seguir proclamando tu verdad, Señor. Tu verdad solamente, Padre. Por eso en esta mañana te rogamos, Espíritu Santo, que nos ministres, porque solamente tú sabes ministrar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos abandonamos en tus preciosas manos. En esta hora se ha removido todo lo que, Señor, se opone, todo lo que resiste, Señor, en los aires. En el nombre de Jesús, declaramos una protección, Señor, sobre nuestras vidas en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana gloriosa. Una vez más, le damos infinitas gracias al Padre Celestial. Le damos gracias por darnos el privilegio de venir delante de cada uno de ustedes. Y ahí donde ustedes se encuentran, amados hermanos, en su casa, en ese lugar de descanso, le damos gracias a Dios que nos dé la oportunidad de penetrar en lo más profundo de cada uno de sus hogares, ahí en la comodidad de su hogar, ahí donde usted se encuentra. Deseamos de parte de nuestro Señor Jesucristo que te encuentres bien de salud, que te encuentres bien de salud, que te encuentres lleno de salud, que te encuentres lleno de todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que nos sigue dando de dirigirnos ante ti con mucho temor y con mucho temblor de parte de nuestro Dios, ya que el deseo de nuestro corazón es traer siempre una palabra de bendición a tu vida de parte de nuestro Dios. Él es el único que nos sabe bendecir. Y así como tú te encuentras, amado hermano, después de haberte saludado, yo te sugiero, yo te animo que no perdamos la fe. Hoy más que nunca podemos, decía la alabanza, retroceder atrás. No queremos volver atrás. ¿Por qué?
porque el llamamiento glorioso de nuestro Padre Celestial es dirigirnos siempre hacia adelante, es de dirigirnos siempre hacia el frente, es de dirigirnos siempre a donde está la bendición mayor. Y es por eso que hoy en esta mañana le agradecemos por cada una de sus vidas. Esperamos en el Señor que se encuentren gozando de una salud plena, lleno de bendiciones, rodeados de sus seres queridos y aprovechando el tiempo que Dios nos regala continuamente para acercarnos no solamente a nuestros seres queridos, sino a nuestras familias. Así que en esta mañana quisiéramos aprovechar este breve pensamiento de parte del Señor a través de su palabra, y que sea el hermano que nos hable, que nos ministre, que sea el que nos siga reconfortando, porque hoy más que nunca necesitamos la fortaleza de nuestro Padre Celestial. Así que en esta hora yo te voy a pedir, ahí donde estás en la comodidad de tu hogar, que abras tu Biblia junto conmigo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando lo encuentres, el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 1 al 8, me das un amén, para que juntos participemos, hermano, en este momento de la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mientras buscas el capítulo, gloria a Dios, le vamos a proveer un asiento al hermano Dani para que no se canse de estar parado ahí todo el tiempo. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde tú te encuentras, quisiera que juntamente conmigo analicemos y meditemos cuidadosamente en esta escritura, en este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el cual el apóstol Pablo, o el Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo, nos trae, hermano, una enseñanza maravillosa, una enseñanza la cual hemos aprendido desde el día que conocimos la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo, hermano, en mis primeros días de haber conocido al Señor Jesús, yo podría decirlo en cortas palabras como un breve testimonio. Desde el momento que Él vino y entró a mi corazón, fue una experiencia personal que yo tuve con Él, y que solamente cada uno de aquellos que podemos tener esa experiencia podemos expresarlo de una manera, hermano, creíble, porque lo tenemos que creer. Es una experiencia que va más allá de cualquier pensamiento o razonamiento humano, porque verdaderamente cuando la presencia de Dios viene y posa sobre la vida de un ser humano, déjame decirte que esa persona jamás vuelve a ser la misma. Jamás vuelve a ser la misma, porque
el que viene a morar en ese momento en él, es el único que puede transformar, el único que puede hacer el cambio de vida en la vida de aquellos seres humanos que abren su corazón voluntariamente al Señor Jesucristo. Desde la primera vez que yo tuve esa experiencia con el Señor Jesucristo, lo primero que vino a mi corazón era de poder indagar, de poder buscar y de poder tener esa relación más estrecha con Él. Y de antemano sabemos que ningún ser humano va a poder tener un encuentro especial, tan estrecho con ese Dios tan maravilloso, si no es solamente a través de su palabra. Entonces, el enfoque primordial de mi vida desde el día que el Señor llegó a mi vida fue de empezar a escudriñar su palabra. En mi poco conocimiento que yo tenía en esa época, y ciertamente lo voy a decir sinceramente, yo creo que no tenía conocimiento espiritual a través de la palabra, porque el día que yo llegué a una iglesia cristiana, nunca en mi vida había abierto una Biblia, ni había leído ni siquiera un versículo. Por eso te digo, en mi poco conocimiento terrenal que yo tenía cuando el Señor Jesús vino a mi vida, y empecé a anhelar, en llenar el vacío que había en mi corazón. Empecé a encontrar cosas tan maravillosas como lo que hoy acabamos de ver. Después de que nosotros nos convertimos al cristianismo, y después de que el Señor empezó a realizar una obra maravillosa en nosotros, el Señor, por medio de su palabra, nos empezó a mostrar promesas maravillosas, no solamente de esperanza de vida aquí en la tierra, sino en la vida eterna. Pero lo más hermoso, lo primero que el Señor empezó a llenar nuestro corazón fue de una seguridad intensa, de que a través de lo que nosotros, a través de lo que tú y yo podamos pasar en este mundo, en esta tierra, lo que es, hermano, pruebas, luchas, dificultades, tentaciones, porque todos pasamos por tentaciones, Dios nos ha dado una promesa maravillosa, y es que un día Él muy pronto va a volver. Un día muy pronto Él va a regresar. Cuando yo empecé a descubrir toda esta grande verdad, hermano, del día de su retorno, por su iglesia amada que le está esperando, que ya han transcurrido más de 2000 años, aquellos hermanos primitivos de la iglesia primitiva que se le dieron todas estas promesas de esperanza, ellos durmieron creyendo que un día el Señor iba a regresar. Y nosotros, los que estamos con vida hoy en día, tenemos esa misma confianza y seguridad en nosotros, que un día el Señor muy pronto va a regresar. Es una promesa que Él nos ha dado, es una promesa que tiene un peso, hermano, enorme de responsabilidad en aquellos que hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Entonces, a través de todo este años que hemos caminado, a través de todo este tiempo que hemos caminado, ciertamente si pudiéramos enumerar las pruebas, las luchas, las tribulaciones, y no cualquier tribulación, no cualquier prueba, hemos enfrentado pruebas de muerte, hemos enfrentado pruebas de enfermedades, hemos enfrentado luchas terribles, hermanos, no con el mundo, sino con el mismo o los mismos hijos de Dios. Tristemente, amado hermano, todo eso se da en el cuerpo de Cristo, pero la palabra dice que esto es con el único propósito para que seamos aprobados aquellos que somos hijos de Dios y que nos mantenemos firmes en el conocimiento de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Entonces, a través de esa esperanza bienaventurada que Dios nos muestra a través de su palabra, el apóstol Pablo aquí, hermano, escribe esta carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y empieza a narrar en el versículo 1 de la manera que estamos mirando todos juntos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mira cómo empieza a decir: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses de que en un momento, en un tiempo menos esperado, hermano, el Señor va a venir. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Está hablando de una reunión, está hablando de una venida y de una reunión con Él. Gloria a Dios.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Y luego sigue diciendo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿De pensar en qué? De pensar en lo que el Señor ya nos ministró desde el momento que, hermano, Él vino a nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. O sea, lo que el Señor nos da a entender de que todo lo que, hermano, hemos recibido desde el día que le conocimos a Él y que Él nos conoció a nosotros, hermano, que no nos dejemos mover fácil de lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha enseñado. Aleluya. Entonces es algo maravilloso que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar en cuenta. Ciertamente la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es verdadera, es fiel. Amado hermano, si en algo podemos confiar el 100%, es lo que está aquí escrito. Bendito el nombre del Señor. Es lo que Dios ha escrito aquí en su palabra. Pero si hay una advertencia de parte de Dios, por medio del apóstol Pablo, para dirigirla a nosotros, la iglesia que estamos hoy experimentando, hermano, estos últimos días de estos últimos tiempos aquí en la tierra. Y nos dice, hermano, en el versículo 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De que el día del Señor es la razón más importante por la cual tú y yo no nos tenemos que dejar mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni nos tenemos que dejar conturbar por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como dice el apóstol Pablo, como si fuera nuestra. En el sentido que tenemos que recordar esta advertencia de que el día del Señor está cerca. Gloria a Dios. Los grandes acontecimientos, hermano, en el mundo entero, como todos sabemos, no podemos, hermano, ignorar, no podemos ser personas ignorantes de lo que está ocurriendo en el mundo. De antemano, todo lo que está ocurriendo en el mundo no es nuevo. Lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo no es nuevo. ¿Sabes por qué? Porque desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios, hermano, dejó escrito muchos de los acontecimientos finales, hermano, que tendrían que suceder paso a paso hasta el último día que la iglesia de Jesucristo esté aquí en la tierra. Todos los acontecimientos, hermano, que nosotros podemos hoy mirar en la tierra, todo eso ya fue predicho desde antes, no solamente por los profetas, sino por nuestro Señor Jesucristo. Los grandes acontecimientos, las señales en los cielos, las señales en la tierra, grandes expectaciones en los cielos, grandes expectaciones en la tierra. Hermano, dice que las mismas potencias de los cielos van a ser conmovidas. ¿Por qué? Porque al paso del Dios creador del universo, hermano, esos mismos elementos que se encuentran en los cielos van a tener que ser conmovidos. O sea, en otras palabras, que la expectación o una de las expectaciones más grandes que, hermano, este mundo va a tener que experimentar va a ser, hermano, la iglesia removida de este mundo. Aunque muchos hoy en día, hermano, lo niegan, aunque muchos de hoy en día contradicen, aunque en el mundo hoy en día se han levantado, hermano, diferentes enseñanzas acerca de la venida del Señor. El Señor dice que no nos tenemos que dejar mover fácilmente de lo que hemos creído, de lo que se nos ha enseñado. Y lo que se nos ha enseñado, que un día, muy pronto, el Señor Jesucristo va a regresar por su amada, por su iglesia, gloria a Dios. Ciertamente no todos nos vamos a ir. Ciertamente no toda la iglesia se va a ir. Eso tenemos, hermano, que ponerlo sobre la mesa. Y, hermano, y sin duda a cuestiones
o entrar a discusiones. Eso es así. No toda la iglesia del Señor se va a ir. En el capítulo 25 del libro de Mateo, habla desde el inicio del versículo 1, habla de 10 vírgenes. Dice 5 sensatas y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas con sus vasijas, tomaron aceite, y las insensatas solamente sus lámparas. Pero ahí declara que al final, que cuando llegó la medianoche y se escuchó un clamor y dijo: he aquí que el esposo viene, salir a recibirle. Dice que las 10 vírgenes se despertaron porque las 10 se durmieron. La única diferencia es que las 5, hermanos prudentes, tenían aceite, hermano, de reserva para llenar sus lámparas. Y las insensatas no. Ellas, sus lámparas se le apagaron. De manera que mientras ellas fueron a buscar aceite para sus lámparas, vinieron y la puerta ya estaba cerrada. Entonces, ahí podemos denotar de una manera tan sencilla y tan clara, hermano, de que ese grupo de 10 vírgenes, solamente la mitad se fue. Solamente esa mitad se fue con el Señor. Entonces, ciertamente, a través de las grandes multitudes, y podríamos decirle que los millones de cristianos que hay en el mundo, no todos se van a ir. Lastimosamente, hermano, no toda la iglesia se va a ir en ese momento tan glorioso. Entonces, todos los acontecimientos que estamos mirando hoy en día es el enfoque primordial a una de las promesas más gloriosas. Y es la promesa que el Señor dijo que un día iba a volver y nos iba a tomar a sí mismo, y que nos iba a llevar al lugar donde Él está, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Pero aquí la importancia, hermano, de estar alertas, de estar atentos, porque ciertamente estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos muy peligrosos, que fácilmente podemos ser engañados si no prestamos atención a los acontecimientos que se están desenvolviendo rápidamente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el escenario, hermano, para darle la bienvenida, hermano, al anticristo ya está establecido. Pero mira, vamos a ver un poquito más adelante lo que nos enseña la Escritura. Yo no lo escribí. Por eso, cada vez que nosotros nos ponemos enfrente del pueblo, cada vez que nosotros venimos y nos ponemos delante de los hermanos a quienes vamos a hablar la palabra del Señor, eso es lo que primeramente tenemos que pensar y analizar. No vamos a hablar nuestras palabras, vamos a hablar la palabra de Dios, porque es la única que tiene gran mérito, la única que tiene confianza el ser humano en ella, de poder, hermano, vivir una vida segura, estable aquí en este mundo. Gloria a Dios. Ciertamente, como hijos de Dios, te lo vuelvo a repetir, no podemos, hermano, negar las pruebas, la lucha, las tribulaciones, porque la Escritura dice que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. La iglesia ha pasado por un proceso muy largo de espera. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo, hermano, se ha abstenido de tantas cosas del mundo, se ha guardado de tantas cosas del mundo. Y es la iglesia que va a separar en medio de este mundo el Señor cuando Él venga por su amada. Tristemente, la palabra dice que en aquel día 2 van a estar durmiendo en una cama, el uno va a ser tomado, el otro dejado. 2 en el campo, el uno va a ser tomado, el otro dejado. 2 mujeres moliendo en un molino, la una va a ser tomado y la otra dejada. Entonces quiere decir que la mitad posiblemente es la que se va a ir con el Señor. Por eso nuestra responsabilidad es, dice la palabra aquí en el versículo 2, dice que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Y todo lo que está aconteciendo hoy en día es una señal de la venida del Señor, hermano. Hoy más que nunca tenemos que erguirnos, dice la palabra, tenemos que levantar nuestras cabezas. Tenemos hoy más que nunca, hermano, exaltar al Rey de Reyes con una intensidad más que nunca. El decir, hermano, a la gente que aún todavía, hermano, se le anuncia el Evangelio, que el Señor todavía tiene la puerta abierta para todo aquel que quiera venir voluntariamente a Él. Entonces, hay mucho trabajo que realizar, hay mucho que hacer todavía.
mientras estemos aquí en la tierra, no tenemos que cesar de dejar de hablar, hermano, y de enseñar lo que a nosotros se nos ha enseñado, de que la venida del Señor está cerca. Jesús está a las puertas, hermano. Jesús está a las puertas, gloria a Dios. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué el Señor está diciendo aquí, hermano, por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, nadie os engañe de ninguna manera? ¿Sabes por qué? Porque una de las preocupaciones más grandes del Señor Jesucristo, en el capítulo 24 del libro de San Mateo, un capítulo que últimamente se está estudiando y se está analizando mucho, porque en ella encontramos, hermano, todo lo que hoy en este tiempo está aconteciendo. Pero uno de los versículos del capítulo 24, que es el versículo 5, después de que los discípulos se le acercaron al Señor y le preguntaron, dinos, Señor, ¿qué señal habrá del día de tu venida y del fin del siglo? Entonces dice que Jesús, el Señor, respondiéndoles, les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, amado hermano, conoce primeramente el pasado, el presente y el futuro. Y en el pasado, usted y yo conocemos por la palabra de Dios de que nuestros primeros padres, hermano, ellos fueron seducidos, no solamente, hermano, a caer en el pecado, sino que fueron seducidos primeramente por el engaño de Satanás, por ese engaño. Entonces, así como fueron engañados los primeros padres, así una de las grandes preocupaciones del Señor Jesucristo es de que nosotros, hermano, tuviésemos mucho cuidado hoy en estos últimos tiempos de no ser engañados. Aquí el apóstol Pablo lo vuelve a repetir a la iglesia de Tesalónica y lo dice a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día, que estamos viviendo los últimos tiempos, que tengamos mucho cuidado de no ser engañados, porque el engaño es lo que puede arrastrar a la perdición a todo el ser humano. Así como Adán y Eva, así como Eva y Adán fueron arrastrados por medio del engaño a consumir para que se consumiese el pecado, y después de eso vivieron las consecuencias terribles de su desobediencia, así toda esa vieja naturaleza poseída por los primeros padres fue, hermano, transmitida a todas las generaciones. Y tú y yo, aunque estamos en Cristo, no nos hemos librado de esa vieja naturaleza, porque estamos en esa habitación, hermano, corruptible todavía. Aún todavía podemos, hermano, tener esas sensaciones en nuestra vida personal, aún a sabiendas de que somos hijos de Dios, que fácilmente, hermano, podemos ser engañados. Un ejemplo, hermano, hoy en día muchas grandes multitudes de cristianos han sido engañados por la serpiente antigua. Muchos cristianos que nacieron, hermano, en la verdad, que caminaron en la verdad, hoy han sido arrastrados, hermano, al fracaso, a la perdición, porque no tuvieron el cuidado, hermano, de la advertencia que el Señor Jesucristo nos da por medio de su palabra, a que no fuéramos engañados. Entonces, aquí en este versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Gloria a Dios. La venida del Señor no puede venir, no puede, hermano, aparecerse, no puede la iglesia ser levantada de esta tierra sin antes, hermano, que se manifieste la apostasía. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Sí, antes, dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía son las falsas enseñanzas que hoy en día, hermano, muchos engañadores han introducido, hermano, en muchas congregaciones. Bendito el nombre del Señor. Entonces, una advertencia a considerar, hermano, cuidadosamente. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo. Y ahí es donde muchos hoy en día, hermano, están confundidos y están, hermano, trayendo aún todavía más confusión a la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Pero no nos quisiéramos meter en esa área, no nos quisiéramos introducir en esa área, pero tristemente lo tenemos que hacer porque estamos mirando el engaño, estamos mirando el error de muchos grandes maestros, y lo decimos de esa manera, hermano, verdaderamente sencilla y de esa manera humilde, hermano, porque hay muchos maestros, hay muchos grandes maestros, hermano, que están llenos de mucho conocimiento de la palabra del Señor, que nosotros ni siquiera nos podemos igualar a uno de ellos, a una mínima parte de su grande conocimiento que tienen, pero que a través de todo ese conocimiento no se dan cuenta, amado hermano, de que uno de los anhelos más grandes de la iglesia es, hermano, esperar pronto la venida de su amado Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra cosa más grande en el mundo que pudiésemos estar anhelando a nosotros. Ciertamente hay muchas cosas que hacer y las vamos a realizar, hermano, para el Señor, porque esa es la voluntad de Dios, que hagamos su obra aquí en la tierra. Pero de todo lo que tú y yo pudiésemos anhelar en este mundo, fama, porque, hermano, hay mucho hombre de Dios famoso, riquezas, porque hay mucho hombre de Dios rico en este mundo, gloria a Dios. Pero una pregunta que nos podemos hacer así sencillamente: ¿de qué nos van a servir las riquezas? ¿De qué te van a servir las riquezas cuando todo esto llegue a su final? Cuando la palabra de Dios dice que en aquel tiempo, hermano, terrible del reinado del anticristo aquí por 7 años en la tierra, hermano, la plata y el oro no va a servir absolutamente para nada. Porque a ese hombre no le interesa la plata ni el oro, le interesa tu alma, mi alma y la alma de todo ser viviente en este mundo. Eso es lo que él viene peleando, las almas perdidas. Él las quiere llevar a su reino eterno de perdición, de sufrimiento. Y es ahí donde nosotros hemos caído en ese jueguito del enemigo. Que hoy, hermano, en vez de enfocarnos a la promesa gloriosa que el Señor nos ha dejado, hermano, nos estamos confundiendo unos con otros. Por eso te vuelvo a repetir el versículo 2. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Sí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, han salido muchos engañadores en el mundo. Y la palabra dice que antes de que venga el Señor Jesucristo, una de las señales más grandes que tenemos que considerar, hermano, es la manifestación terrible de la apostasía. Gloria a Dios. ¿Sí? Falsas enseñanzas y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí es donde muchos dicen, para que vean y entiendan lo que dice la palabra. ¿Sí? La iglesia no se puede ir sino antes que el anticristo venga a reinar en este mundo. No, porque tenemos que leer lo que sigue. Y lo que sigue leyendo ahí es donde nuestra mente se aclara. Yo te vuelvo a repetir, yo no escribí esto. Yo tengo que hablar lo que está escrito. Yo no puedo hablar pensamientos, hermano, que vengan a mi mente de mí mismo, o ideas a través de mis propios pensamientos, y decírtelas que son de parte de Dios. Yo te estoy hablando lo que está escrito. Y lo que está escrito, yo creo, así como tú, hemos creído que es la verdad de Dios. Porque la palabra dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Nos haría libres. Entonces, aquí dice que la iglesia no puede ser levantada de este mundo, sino antes que aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, analicemos un poquito este versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por eso le llaman el anticristo, ¿sí? El opositor. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Cuál templo? Ya todos sabemos que en Jerusalén, amado hermano, es donde el anticristo va a tener que tomar, hermano, el control de su reinado por los 7 años de la gran tribulación, porque ahí es donde se va a afirmar
el acuerdo de paz. Allí es donde, hermano, los judíos que esperan a su Mesías le van a dar la bienvenida tanto que le van a dar entrada libre para que se siente en el templo de Dios. Y ahorita sabemos por la palabra de Dios que el tercer templo no ha sido reconstruido. Pero con el nuevo avance de la tecnología y la ciencia, yo creo que ese templo, hermano, lo van a levantar en muy corto periodo de tiempo, posiblemente en un año máximo, ya está reconstruido o ya está construido. Entonces, el anticristo aún todavía no hace su aparición, porque la palabra dice que se tiene que sentar en el templo, se tiene que sentar en el trono, en ese lugar que Él va a venir a regir a este mundo, ¿sí? Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, dice, haciéndose pasar como Dios. Entonces, el escenario ya todo está listo, el escenario ya está puesto, el camino, hermano, del anticristo ya ha sido preparado. Las naciones, hermano, ya están siendo convencidas hoy en día que necesitan un hombre mundial que pueda tomar el control o las riendas del mundo entero. Porque imagínate por un momento lo que está ocurriendo hoy en día, que es algo nada, hermano, lo que está pasando. No es nada absolutamente lo que está pasando. Para aquellos, hermano, que pensamos que ya estamos posiblemente en el periodo de la gran tribulación, no es nada, gloria a Dios, no es nada. Lo que está pasando hoy en el mundo no es nada, bendito el nombre del Señor, no es nada. Porque el anticristo todavía no hace su aparición, se le ha preparado solamente el camino ya está preparado para que Él dé su aparición, bendito el nombre del Señor. Pero el día que la iglesia del Señor sea quitada de este mundo, entonces sí, en ese momento nadie lo va a poder tener. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, hermano. Ya todos los preparativos ya están realizados. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién es ese que al presente lo detiene? Ponte a pensar, amado hermano, ahí donde estás. Hasta que Él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién, hermano? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios y la iglesia. Porque el Espíritu Santo de Dios es el único indicado en este periodo de tiempo de gracia de preparar a su iglesia, de preparar a la amada, de preparar a la esposa. Él es el Espíritu Santo el quien va a entregar la esposa en las manos del Señor Jesucristo, a su amado, gloria a Dios. Entonces, mientras el Espíritu Santo de Dios y la iglesia en la tierra, ese inicuo, ese hombre de perdición, no puede hacer su aparición. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, es algo sencillo, es algo tan fácil de entender, es algo tan fácil, amado hermano, de asimilar con un espíritu apacible y afable en nuestro corazón, de que la iglesia tiene que ser separada de este mundo.
la iglesia tiene que ser llevada a la presencia de su amado, gloria a Dios. Nosotros no somos invitados. Cuando leemos en los libros del Apocalipsis y cuando el Señor declara que bienaventurados aquellos que son llamados a las bodas del Cordero, esos son los invitados. Nosotros somos la esposa, nosotros somos la novia de Cristo. Por eso, hermano, llamamiento santo que el Señor que nos ha dado a nosotros como iglesia es de que tenemos que estar viviendo una vida en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Estamos haciendo un preparativo en nosotros de estar preparados con nuestras vestiduras limpias. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hoy podemos entender un poquito, amado hermano, de que el inicuo, el hijo de perdición o el hombre, hermano de perdición, no puede dar su entrada a este mundo sin que antes se ha quitado del medio aquel que lo retiene. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es una promesa maravillosa. Por eso el apóstol Pablo dice, no se dejen mover, no se dejen engañar, no se dejen mover de aquello en aquello que ustedes han sido enseñados. No se dejen convencer. Bendito el nombre del Señor. Ahora te quiero mostrar otra escritura aquí atrásito en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí no estamos hablando de la segunda venida, la parucía, hermano. En aquel día cuando se termine el periodo de los 7 años de la gran tribulación, cuando en el libro de Zacarías anuncia que en aquel tiempo, hermano, todos los sobrevivientes, no solamente del mundo, sino el pueblo de Israel, cuando lo vean venir en esa nube blanca, cuando vean al que traspasaron, gloria a Dios, dice que harán un lloro, harán un duelo, como la mujer que se le muere su primogénito. Se lamentarán todas las tribus de la tierra al ver a aquel que traspasaron en la cruz, gloria a Dios. Entonces la palabra dice que todo ojo le verá, que todo el mundo, hermano, tendrá esa, hermano, oportunidad de poder ver con sus propios ojos los cielos abiertos, la nube blanca donde el Señor Jesús vendrá montado en su caballo blanco para castigar y regir con mano de hierro a las naciones en el periodo de tiempo del milenio, el cual su gobierno terrenal se va a establecer aquí, hermano, en este mundo. ¡Qué hermoso! ¡Gloria a Dios! Pero la iglesia del Señor Jesucristo, ese remanente, hermano, ese pequeño remanente fiel, el cual se mantuvo firme, se mantuvo, hermano, obediente a la palabra, se consagró, se limpió de todas sus inmundicias. Ese es el pequeño remanente que el Señor se va a llevar cuando Él venga por su iglesia. Gloria a Dios. Entonces aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no va a ser visible ese momento glorioso cuando la iglesia sea levantada. Él está poniendo un ejemplo solamente simbólico. Él no es un ladrón. De antemano todos sabemos que el Señor no va a venir a llevarse algo que no le pertenece. Jesús va a venir por algo que le pertenece, por algo que Él ya compró. Tú y yo, amado hermano, ya fuimos comprados por ese precio que Él pagó en la cruz, por su preciosa sangre, la cual da testimonio en nuestras vidas. El Señor dice en la carta a los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay, hermano, no hay remisión para los pecados. Quiere decir que cualquiera que anhele, piense o desee un día llegar a la presencia del Padre Celestial, tiene que ser por medio de ese mérito. Y el mérito es de que el Padre tiene que ver esa sangre con la que Él fue lavado, que fue la sangre del Cordero, la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, a través
hermano, de ese mérito glorioso que tú y yo tenemos, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Por eso tenemos que tener confianza, gloria a Dios. No vamos a entrar al reino de los cielos por nuestros propios méritos, porque no los tenemos. El único hermano que hizo méritos maravillosos fue el Señor Jesús en la cruz por todo el ser humano pecador de este mundo. Por eso todos tenemos que ser lavados con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Te vuelvo a repetir, no es que sea Él un ladrón. No, es solamente un ejemplo, es algo simbólico que Él nos pone para darnos a entender de la manera cómo va a ser ese momento que nadie, hermano amado, está en espera. Déjame decirte con toda humildad y con toda sinceridad, desde el tiempo de la creación hasta este tiempo, ya han ocurrido dos acontecimientos y el que está a punto de ocurrir son tres. Uno de los acontecimientos que ocurrió en el principio de la creación, cuando el Señor, hermano, miró desde los cielos la maldad del hombre y la decisión tan severa que Él tomó de destruir todo lo hermoso que Él había creado. Él advirtió por medio de un hombre llamado Noé lo que iba a venir al mundo si ellos no se volvían de su mal camino. Tristemente, tú ya conoces la historia. Solamente te quiero hablar así algo rápido, de que en aquel tiempo toda la raza humana en los tiempos de Noé pasaron por desadvertido, hermano, la advertencia que Dios les había dado, que si no se arrepentían, hermano, iban a perecer todos. Y es un hecho que nadie se arrepintió, solamente Noé y su familia, solamente Noé y su casa. ¿Por qué? Porque la demás humanidad pasó por alto la advertencia de Dios. Y cuando vino lo que tenía que venir, entonces creyeron, pero fue demasiado tarde y todos se perdieron. Otro acontecimiento que se dio cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot. Los hombres de Sodoma y Gomorra pasaron por alto la advertencia de Dios. No quisieron, no procuraron el volver su vida en busca de Dios, de manera que por no haber entendido, Dios los destruyó a todos y solamente Lot y su familia se salvaron. Otro acontecimiento que ocurrió y que lo estaba pasando por alto fue a través de la promesa bienaventurada que Dios le dio a la humanidad, que en los postreros tiempos, al final de la consumación de los tiempos, Dios iba a enviar un Salvador por medio de los profetas, por medio de profecías, por medio de muchos grandes hombres de Dios. Se proclamó la venida del Mesías a este mundo. Pasaron por alto la advertencia de Dios que su Hijo amado iba a venir a este mundo para salvar a este mundo del pecado. Lo pasaron desapercibido. Vino, lo entregaron en manos de hombres inicuos para crucificarle en una cruz, aunque ese era el plan perfecto de Dios. Y no lo creyeron, tanto que le quitaron la vida. Y así estamos a punto de concluir una historia más de la humanidad. El Señor ha dicho que Él va a venir un día muy pronto por su iglesia. Y esa advertencia, muchos la están pasando por alto, porque dicen que no es verdad, porque dicen que eso es mentira. Muchos dicen que es una doctrina de demonios, una doctrina satánica, que no es cierto, que la iglesia no se va a ir, que la iglesia va a estar aquí en la tierra. Bueno, Dios nos habla en su palabra de una manera tan sencilla y tan creíble, que esto solamente para los que lo creen, para los que lo creen, para los que no lo creen,
no va a ser posible que ellos se vayan con el Señor cuando Él venga. Por eso aquí la palabra de Dios dice que el día de su venida va a ser como un ladrón en la noche. Y ya todos sabemos, refiriéndonos al ambiente de nuestra vida aquí en la tierra, sabemos que muchas de las veces el hombre, cuando duerme en sus casas por la noche, muchas de las veces tiene una visita inesperada y es el ladrón que viene a hurtar su casa. Pero si ese ladrón velaría, hermano, su casa no sería minada. Por eso el Señor nos da un ejemplo tan sencillo y tan maravilloso, que el día glorioso de su venida que se acerca va a ser como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Así lo dice en el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda, como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¡Qué hermoso! Entonces, amado hermano, hay una advertencia de parte del Señor. Y esa advertencia es, hermano, le estar velando a que no seamos engañados. Pero uno de los versículos que acabamos de leer en este momento es el versículo 9, para poder aclarar un poco más, nuestros pensamientos o nuestra mente. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Gloria a Dios. Reafirmando un poquito para aquellos que dicen que es una necesidad que la iglesia pase por la gran tribulación. Bendito el nombre del Señor. Y yo podría hacerme una pregunta primeramente a mí mismo. Y yo podría decir, está bien, como hijos de Dios no podemos rehusar lo que Dios, hermano, quiere que hagamos. Lo que hemos aprendido del Señor Jesús lo tenemos que poner en acción en el momento preciso que, hermano, enfrentemos la necesidad. Cuando el Señor Jesús fue llevado, hermano, o un poquito antes de ser llevado, hermano, a la muerte, estando en el monte de los olivos, reunido con sus discípulos, dice que mientras él oraba, una de las palabras que él repetía eran estas: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba, pero que no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Entonces, de antemano, como hijos de Dios, tenemos en nuestra conciencia clara de que venga lo que venga, pase lo que pase, lo vamos a tener que enfrentar. Hemos enfrentado pruebas, luchas, tribulaciones, y te vuelvo a repetir, hermano, si pudiéramos enumerar las cosas que hemos enfrentado desde el día que el Señor nos rescató, no terminaría de dar testimonio durante un mes. Gloria a Dios. Y si a través de ello, hermano, necesitamos enfrentar más pruebas y más luchas y más tribulaciones, con gusto las vamos a enfrentar. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido llamados a participar de las mismas aflicciones de nuestro Maestro. Pero una de las cosas que tenemos que entender es esto. El Señor Jesús orando dijo: Padre, si es posible de mí, que pase de mí esta copa sin que la beba, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Padre. Que se haga tu voluntad. Si esa es la voluntad de Dios, que atravesemos por ese periodo de tiempo, no podemos renegar ni rehusar. Lo tenemos que enfrentar con una decisión personal, porque morir por la causa de Cristo es lo más grande, es el galardón más grande que un mortal pueda recibir del Padre Celestial.
Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En este versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí te digo lo que te quería decir hace un momento atrás. Yo me pregunto a mí mismo primeramente, sin rehusar, sin renegar. Y yo me digo a sí mismo, y yo te digo a ti, hermano, ahí donde estás, haz esa pregunta. Si nosotros vamos a pasar la gran tribulación, punto número 1, ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién le vas a predicar? Hazte esta pregunta ahí donde estás. Porque va a ser el reinado de los 7 años del anticristo. Hazte esa pregunta. ¿A quién le vas a predicar? No va a haber templos. No va a haber púlpitos. No va a haber hombres que se paren detrás de un púlpito para predicar. No lo va a haber. No lo va a haber. Entonces, ¿quién es aquel que va a quedar para dar testimonio de la verdad? ¿Quién es aquel que va a dar testimonio? ¿Quiénes son aquellos que van a dar testimonio de la verdad? Nosotros los gentiles, hay 2 pueblos. Pueblo de Israel terrenal, pueblo de Israel espiritual, que somos nosotros, que hemos venido a formar un mismo pueblo con aquellos que han creído en el Señor Jesús, refiriéndonos a los judíos. Somos un mismo pueblo ya. Ya Dios hizo un mismo pueblo, así lo dice la palabra. Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a predicar en el periodo de la gran tribulación? ¿Nosotros los gentiles? ¿Los profetas? ¿Los apóstoles? ¿Quiénes son los que van a predicar en ese periodo de la gran tribulación? ¿Quiénes son, amado hermano? ¿Quiénes son aquellos que van a dar testimonio? No lo va a ver. No lo va a ver. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 13 de Apocalipsis, y aquí voy terminando, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16, dice, en el periodo del reinado del anticristo aquí en la tierra, porque él va a reinar por 7 años, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie va a poder comprar ni vender. Gloria a Dios. Las predicaciones que hoy se venden hoy en día, no las vas a poder vender más. ¿Sí? Los mensajes que tú estás vendiendo hoy en día, no los vas a poder ofrecer más por internet. Ya no los vas a poder vender, porque vas a necesitar la marca en tu mano derecha o en la frente. Por eso podemos quedar claramente convencidos de que no estamos viviendo el periodo de la gran tribulación, ni siquiera lo hemos iniciado. Gloria a Dios. Por la palabra sabemos que hay alguien que lo retiene, pero cuando ese que alguien lo retiene se ha quitado del medio, entonces se le va a dar su aparición. Entonces, agárrese la humanidad. Dice la palabra, Satanás ha descendido con gran furia a la tierra. ¿Quién es aquel que va a poder, hermano, resistir a esa bestia? Es una bestia, hermano. Una bestia es una bestia. Una bestia no tiene sentimientos, no tiene remordimientos. Él va a hacer lo que él quiere con la humanidad. La humanidad entera va a quedar, hermano, a la merced de él. Y tú también, amado hermano, que estás confundiendo a mucha gente. Tú vas a estar a la merced de él y vas a hacer lo que él quiera, no lo que tú quieras. Hermano, pero yo soy el siervo y yo voy a tener que ser sellado. Mira lo que dice en el capítulo 7 de Apocalipsis. Por eso cuando leemos, tenemos que leer completo lo que está aquí, no solamente lo que nos gusta. Dice en el capítulo 7, en el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar,
ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aleluya. Y dice el 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y luego sigue narrando de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y ahí, conforme a las 12 tribus, fueron escogidos 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel terrenal. Los judíos son los que van a predicar en el tiempo, hermano, del periodo de la gran tribulación. En el capítulo 11 de Romanos, la palabra nos dice claramente que el tiempo de los gentiles está por llegar a su plenitud. Quiere decir que se cierra la puerta a los gentiles y se abre la puerta al pueblo de Israel, porque esa es la promesa de Dios. Israel no ha sido desechado. Israel tiene todavía esa esperanza, amado hermano, porque él fue, hermano, escogido en esperanza. Gloria a Dios, ciertamente por la dureza de su corazón, porque Dios endureció su corazón, pero fue con el único propósito de darnos a ti y a mí la oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Pero el tiempo de los gentiles está acabando. El tiempo, hermano, de la partida de la iglesia se está acercando. Jesús viene pronto, dice, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina sobre todos los moradores de la tierra como un lazo, y no escaparán. Gloria a Dios. Amado hermano, ¿cómo es posible que no entendamos la palabra? ¿A quién vamos a predicar en ese periodo de tiempo? ¿Cuál es el lugar donde tú, amado hermano, vas a tomar el control para dirigir tus enseñanzas? Vas a necesitar una marca en tu mano derecha o en la frente para que puedas predicar el evangelio, para que puedas negociar, para que puedas seguir haciendo lo que hoy estás haciendo. Necesitas una marca en tu mano y en la frente. Hoy tenemos la libertad de pararnos, hermano, aún todavía en las esquinas de las calles, hermano, con nuestra mano en alto y predicar, hermano, el evangelio de salvación al perdido. En el periodo de la gran tribulación, amado hermano, el hombre inicuo de perdición, el que va a gobernar por 7 años en la tierra, él va, hermano, a tomar el control total de su reinado. Él no va a permitir que nadie le haga competencia. Él va a mandar, hermano, que se le construya una imagen a su imagen para que la adoren, y todo aquel que no la adore sea muerto. Gloria a Dios. Ahora, ciertamente, te lo voy a repetir, hay la mitad de la iglesia cristiana que va a pasar por la gran tribulación, tristemente. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de tibieza, una vida, amado hermano, fría, una vida indiferente, una vida, hermano, de contradicciones, y no nos basta lo que la palabra de Dios nos muestra aquí en su libro maravilloso. Yo le doy gracias a Dios porque ciertamente, hermano, hemos aprendido a mantenernos firmes en lo que hemos creído, en lo que se nos ha enseñado. Yo no te estoy hablando palabras de mí mismo, yo te estoy hablando, amado hermano, palabras que están escritas en este libro. Y yo, la responsabilidad que tengo con el rebaño que Dios ha puesto en mis manos, es de exhortarlos a cada uno de ustedes, amados hermanos, que si es posible, dejen de oír. Dejemos de oír tanto vocerío hoy en día. Dejemos de escuchar, hermano, tanta contradicción, y que no nos conformamos a la sana doctrina. Gloria a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, que en los postreros tiempos, dice el apóstol Pedro, hermano, en el capítulo 2, versículo 1, dice que en los postreros tiempos muchos hombres, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas o engañosas. Aleluya. Ese es el peligro. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 3 del capítulo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días
vendrán burladores, engañadores, andando según sus propias concupiscencias. Amado hermano, es tiempo de reflexionar. Es tiempo, hermano, de cambiar de pensamientos. En el lugar de la gran tribulación no va a haber lugar para ningún apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor. Hermanos, todo eso se va a acabar. Pero si hay alguien de parte de Dios, lo que te acabo de mencionar aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, bendito el nombre del Señor. Tú y yo somos gentiles. Tú y yo somos gentiles. Gloria a Dios. Nosotros no somos de las 12 tribus de Israel, terrenal. Y Dios ya los tiene preparados de antemano, porque el tiempo se acerca. Hermano, levantemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Bendito el nombre del Señor. Te vuelvo a repetir. Y no es que seamos cobardes, no es que, hermano, queremos escapar de lo que venga, sino que el anhelo de nuestro corazón es reunirnos un día muy pronto con nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Pero te lo vuelvo a repetir así, verdaderamente. Si es el propósito de Dios que nosotros pasemos por todo eso, que se haga tu voluntad. Bendito el nombre del Señor. Y ahí se va a ver entonces, ahí se van a dar de conocer los que son verdaderos y los que son falsos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aquellos que confiamos verdaderamente en el Señor. Aquellos que vivimos por fe. Aquellos que en este tiempo de calamidad, hermano, le tendemos la mano al hermano. Aquellos que en estos tiempos tan críticos le damos el pan al hambriento. En aquellos, en estos tiempos tan difíciles, hermano, que acogemos al necesitado. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo te animo en este día, amado hermano, amada familia que conformamos Iglesia Evangélica Dios de Justicia. Ahí donde está, yo te insto de parte del Señor. Y déjame decirte, es mi responsabilidad de advertirte. No te dejes engañar. No miremos tanto, hermano, esos medios de información. Bendito el nombre del Señor. No miremos esos medios de información que han traído mucha confusión a la vida del creyente, no tanto al mundo. El mundo está confundido, pero no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. Cristo viene pronto. Él viene para llevar a su amada. El Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, está pronto para venir. Un día nos reuniremos con Él. Un día le daremos gracias. Bendito el nombre del Señor. Así que yo te insto, pueblo del Señor, que no te desanimes. Que no te desanimes. Gloria a Dios. Que no nos dejemos mover de lo que hemos aprendido. Sí. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Tesalonicenses, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchos pensamientos están siendo bombardeados a nuestras mentes. Muchos pensamientos, hermano, negativos están llegando a nuestras mentes. Y tenemos que velar, hermano, por nuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. El Señor dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera va a volar de esta tierra, le guste al que no le guste. Y si el deseo de tu corazón, amado hermano, sin entrar en contiendas ni en discusiones, es de predicar en el periodo del reinado del anticristo, pues que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca. Amado hermano, el Señor dice en su palabra que no va a haber lugar de refugio para que tú te puedas esconder. Entonces, pues que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca y que Dios, hermano, pueda conceder los deseos de tu corazón. Y que tú puedas seguir ministrando las plagas al anticristo de ese periodo de tiempo. Porque el tiempo, hermano, de la gran tribulación, Jesús lo dijo, el amado Jesús lo dijo, que no lo ha habido desde la fundación del mundo, ni lo habrá jamás. Va a ser un terrible tiempo de persecución, de angustia, de sufrimiento, de dolor, de hambre, de pestes, hermano, de plagas. La ira de Dios va a ser desatada en este mundo como nunca antes. Bendito el nombre del Señor. Las plagas que fueron desatadas en Egipto no es nada a lo comparable en el periodo tiempo de la gran tribulación.
Muchos hombres le dirán a las montañas, a las peñas, vengan, caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Cordero que ha llegado ya a este mundo. Hermano, va a ser terrible, la angustia va a ser terrible. Y Dios quiere que escapemos de todo eso. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Dios conoce el corazón y la intención de cada corazón. Y Dios le dará conforme al deseo y la intención de cada corazón a cada hombre que vivamos aquí en la tierra. El deseo de nuestro corazón es reunirnos con nuestro amado. Y no lo hacemos por cobardía, sino porque es una promesa que se nos ha dado. Y anhelamos y esperamos un día, muy pronto, reunirnos con Él. Bendito el nombre del Señor. Aquí quiero cerrar un poquito antes de que se iniciara todo este aislamiento, no solamente para la gente del mundo, sino para nosotros como hijos de Dios. Yo me acuerdo que como un domingo antes, sin saberlo, que ya íbamos a ser, hermano, aislados, yo les dije, y no me van a dejar mentir, si nosotros llegamos a ser aislados o encerrados en nuestros hogares, tengamos mucho cuidado. ¿Y saben por qué les decía, hermanos? Porque ténganlo por seguro, 100%, que en medio de todo lo que va a ocurrir, tristemente mortandad y tanta gente afectada por lo que está ocurriendo, van a surgir muchos vividores que van a querer hacer mercadería de mucho hijo de Dios. Y lo que está ocurriendo hoy en día, muchos están siendo mercadería con el pueblo de Dios, enseñando y diciendo que si tú y yo no damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, no vamos a poder escapar del efecto del coronavirus. Bueno, cada quien. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Así que, hermano, no nos dejemos engañar. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Esto es por la obediencia a la palabra del Señor. Amado hermano, por favor, tengamos mucho cuidado y no nos dejemos engañar. Muchos engañadores han salido y muchos están aprovechando este tiempo de angustia para enriquecerse. ¿Sabe lo más triste? ¿Sabe lo más triste, hermano? Y lo que duele del corazón es que el Señor un día nos liberó del temor. Y lo que más se está ministrando hoy en día, hermano, es el temor. Que si tú no das lo que tienes, te va a llevar la muerte. Te va a caer el corona, hermano. Y la gente, viviendo hundida en ese temor, pues tiene que dar lo poquito que tiene. Qué triste. Qué triste verdaderamente. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos darnos cuenta de la avaricia de muchos hombres llenos de injusticia, que le están quitando lo poquito, hermano amado, a aquellos que tienen ese sustento para su familia? Muchos están basando en la escritura, amado hermano, del Antiguo Testamento, cuando Elías tuvo que llegar a Sarepta de Sidón, hermano, donde estaba aquella viuda con su hijo, hermano, huérfano. Y dice que cuando Elías llegó a la casa de esa mujer viuda, dice que andaba recogiendo unos leños para cocinar una torta de la harina última que le quedaba. Entonces Elías llegó y le dijo, mujer, ¿qué tienes de comer? Dame de comer. La mujer le dijo, pues no tengo solamente este poquito aceite y poquita harina, y hoy mismo ando recogiendo esta leña para hacer una torta y cocerla en las brasas y comer mi hijo y yo y dejarnos morir. Entonces Elías dijo, no, el Señor dice así, dame a mí primero y luego come tú y tu hijo. La harina y el aceite no van a menguar. Entonces, de ahí muchos están basando y les están quitando lo último que tienen, diciéndoles, amado hermano, que si no dan eso, lo poquito que tienen o lo mucho que tienen, no se van a poder salvar de la enfermedad, de la infección, del virus, y que van a morir. Hermano, entonces están ministrando temor a la gente. Están ministrando temor cuando el Señor ya nos liberó del temor. Ya no hay temor ahora en nosotros. Amado hermano, por favor, abre tu mente, abre tus ojos, abre tu oído.
O más bien cierra tus oídos a aquel vocerío que se ha levantado y están siendo muchos engañados. Es la responsabilidad que tenemos de parte del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que en medio de esta gran calamidad, hermano, las ovejas están tranquilas y apenas van surgiendo ahí la poca lana que tienen, van y la cortan, amado hermano? ¡Qué triste! Pero bueno, la recompensa al final el Señor la dará a cada uno. Yo solamente te advierto, hermano, para que no seas engañado y arrastrado al error. Es nuestra responsabilidad. Y si es posible que ya no veas la televisión, ya no la veas, ya no miremos la televisión. Porque no todos hemos alcanzado la madurez. No todos tenemos la capacidad de poder entender el engaño terrible del engañador. Es algo terrible. Es algo espantoso lo que hoy en día está ocurriendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué triste, amado hermano. Qué triste de verdad. Una situación dolorosa. Una situación, hermano, que hoy en día, hermano, está azotando la humanidad. Y nosotros, los que somos la esperanza de esta humanidad, porque así lo describe la palabra, tú y yo hemos sido constituidos embajadores para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Y por nuestra causa, muchas de las veces, el nombre de nuestro amado es blasfemado. Bendito el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia. Vamos a seguir con esto, hermano, porque es necesario que hablemos conforme la palabra de Dios, conforme lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Tiempos peligrosos estamos viviendo. Muchos engañadores han salido ahí para traer confusión, para traer extravío de la verdad. Engañadores, esa misma vieja naturaleza que actuó en el principio por medio de Satanás a los primeros padres, fue transmitida a todo ser humano. Y tristemente somos tan débiles que fácilmente nos dejamos arrastrar por todo ello. Por eso no podemos hacer nada por nosotros mismos. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede ayudarnos en estos tiempos tan difíciles. Él es el único que nos puede llevar a la victoria final. Él es el único que nos va a reunir con nuestro amado Buenos Aires cuando Él venga, porque ciertamente dice la palabra de Dios que tiene que sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que hayamos quedado aquí en esta tierra, seremos arrebatados. Aleluya. Así dice la palabra, hermano. Así dice la palabra. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir ¿a dónde, hermano? Al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. De esa manera vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, porque verdaderamente tú eres bueno, Señor, porque verdaderamente tu fidelidad es grande, Señor. Y así, Padre, te rogamos, Padre Santo, que en este día ilumines, sigas iluminando nuestros pensamientos, Señor, y que tu mano poderosa tome el control de nuestras emociones. No nos queremos mover por emociones, queremos movernos, Señor, por la alianza de tu Espíritu Santo. Así pues, Padre, te doy gracias porque nos escogiste, Señor, porque escondiste de nosotros, Señor, todo esto, Padre, como dice tu palabra. Gloria a Dios. Escondiste todo esto de los entendidos, aleluya, y de los sabios, Señor, y la diste a conocer a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Por eso te damos gracias, Señor. Bendice toda la familia en la fe, Padre. Bendice a tus ministros, bendice a tus pastores, Señor. Bendice a tus evangelistas, Señor amado. Bendice a tus misioneros, Padre de la gloria.
y aquellos que se van a quedar en la gran tribulación, aquellos que van a predicar la gran tribulación, bendícelos, Señor, también, aleluya. Y que en ese periodo de tiempo, Señor amado, que tu mano poderosa se extienda sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Por quién te lo agradecemos, Padre Santo? Gracias, Señor. Así pues, Padre, en este día te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra, el honor, el poder y la alabanza. Gracias, Señor, al único grande, al único poderoso, al único extraordinario y sabio Dios, sea la gloria, el honor, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice ese pequeño remanente, esa pequeña manada que tú has apartado, Señor. Bendícela, Señor. Guárdala, escóndela, purifícala, santifícala, Señor. Que nuestras vestiduras puedan estar intactas el día de tu venida. Padre, gracias te damos en este día. En el nombre de Jesús. En ese nombre que sobre todo nombre. Bendecimos cada familia, Señor. Bendecimos cada hogar, ahí donde ellos se encuentran, Señor, en su lugar, Señor, de descanso, ahí donde ellos se encuentran descansando. Padre, que tu mano de provisión se extienda sobre cada uno de ellos, derramando bendición abundante. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido, por quien te lo agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, en este día. Será hasta la próxima. Así que velemos y oremos y estemos en esa espera gloriosa de aquel que prometió venir un día por nosotros. Dios te guarde y que la presencia del Espíritu Santo siempre esté con cada uno de ustedes. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.